un gusto estar con ustedes. Verdaderamente para mí, lo saben, además tengo grandes amigos por allá, por esos lugares, me siento con ustedes y creo que estamos pasando, como ya todo el mundo lo ha señalado, por una situación complicada, pero mientras haya vida, hay esperanza y yo creo que eso es lo que es más importante. Bueno, yo quiero fundamentalmente decirles que esta presentación tiene que ver más con una idea de cómo pensarlo, o sea, qué pensar frente a todo esto, ¿no? Y el papel de las universidades. Y al final tocaré más específicamente una universidad como la nuestra, que está considerada como una universidad especializada. No somos una universidad como pueden ser algunas otras que se dedican a amplios campos del conocimiento, ¿sí? A la universalidad del conocimiento, pero nuestro espíritu es la universalidad del conocimiento, justamente así es como trabajamos. Bueno, voy a dar un contexto para América Latina y creo que es muy importante que sea para América Latina, sí espero que la estén viendo bien la presentación, porque me parece que ahí hay un asunto clave en términos de que América Latina comparte un, un espíritu, un quehacer y una problemática. Entonces, lo que pasa en América Latina, de alguna manera, siempre tiene una repercusión con todos los países que conformamos esta región, digamos, ¿no? Entonces, la educación superior en este momento en América Latina ya era un sistema complejo, heterogéneo, segmentado socialmente, es decir, no somos este tipo de sistemas totalmente articulados, sino que estamos ante un sistema muy disperso inclusive, algunos le llaman el archipiélago de la educación, ¿no? O sea, hay una cantidad de instituciones, una cantidad de procesos que hacen muy complicado el trabajo con la enseñanza superior. A esto simplemente voy a empezar a dar algunos datos porque me parece que son relevantes para entender la problemática, ¿no? Y bueno, desde hace 3 décadas, en México en particular, pero en América Latina en general, nosotros pasamos de 307 instituciones a 2.882 ya en 2014. Ahorita, por supuesto que tendremos muchas más y seguirá incrementándose. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se tiene que seguir incrementando? ¿Por qué no quedarnos solamente con los que ya tenemos? Ahora vamos a entrar más adelante en esa polémica, que es una polémica que no se ha resuelto, pero que es muy importante. Bueno, la otra cuestión es que este sistema de educación superior en realidad ya venía con un importante impulso de las instituciones politécnicas y tecnológicas, no solamente en el nivel superior, sino en el nivel medio superior. CONALEP es ese caso, o sea, profesionaliza y al mismo tiempo es propedéutico, es decir, la profesionalización, sobre todo tecnológica, ya no quedó solamente en la educación superior, sino que también está en la media superior. Y en el caso concreto de la Universidad Tecnológica de México, tiene 740,000 estudiantes a nivel nacional, es decir, es la institución más grande, mucho más grande que cualquier otra universidad que exista en México. Y me parece que eso siempre va a ser muy interesante en esta recomposición que tiene en América Latina la educación superior. Bueno, otro punto importante es que ha habido una condición de dominio de las escuelas privadas, es decir, aumentó el número de manera considerable de las escuelas privadas y en el caso de la educación hemos sufrido este embate de manera particular porque sobre todo en los posgrados, las instituciones privadas han tenido un papel muy fuerte en la formación de los profesionales de la educación. No siempre, sí, algunas con calidad y otras no con calidad. Mientras en 1980 el 52% de las CIES eran públicas y el 48% eran privadas, en 2012 ya teníamos el 32% en públicas y 68% en privadas. No solo eso, sino que 4.139 instituciones de educación superior, de las cuales 132 son públicas
y 3.099 son particulares en este momento. Es decir, se ha incrementado el porcentaje en este sentido. ¿Cuál es otra característica que empezó a tener el sistema de educación superior en América Latina? La multiplicidad de laboratorios e instituciones de ciencia, es decir, la ciencia empezó a abarcar un plano mucho más fuerte en todas las áreas del pensamiento humano, humanidades, ciencia, tecnología, ¿no? Y las fronteras del conocimiento ya no fueron suficientes. Ya empezó a hacerse investigación de la que se llamaba de frontera e interfronteras. Y entonces la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad empezó a abarcar el trabajo de las instituciones de educación superior. Por otro lado, hubo una masificación de la demanda social de la educación. Y esta masificación también ha tenido fuertes consecuencias en todo lo que es la educación superior. Bueno, el acceso de los graduados al bachillerato en Uruguay, por ejemplo, es del 80%, o en Argentina y en México hasta el 17% era del 65% y va creciendo. Y además la meta federal es que aumente hasta un 50%, con lo cual ahí hay un asunto interesante para ser analizado, sobre todo después de este proceso de pandemia que me parece muy importante. Solo 30% de cada 100 niñas y niños que iniciaron hace 12 años la escuela primaria llegarán a la educación superior. Entonces, por un lado se extiende la educación superior, pero por otro lado el camino y la llegada de los niños y las niñas a la educación superior cuando estos ya cumplen la edad para entrar no es pareja y hay una inequidad impresionante, no solamente entre regiones, entre entidades federativas, sino también entre géneros, ¿sí? Y esto creo me parece muy importante. La educación superior en México. Estoy haciendo todo este contexto porque creo que es muy revelador de a dónde estábamos y por qué en este momento tenemos que volver a pensar todo esto. Una primera cosa es que tuvimos, como ya lo mencioné, un ciclo expansivo, ¿no? Lo que se ha llamado, Desertó lo ha denominado como entrar al mundo de la cultura de masas, es decir, ya no a las élites, lo cual no significa que en educación superior no siga habiendo sectores de élite que trabajan en la educación superior, pero se expandió el sistema y por lo tanto empezamos a trabajar en otra dimensión distinta. Entonces se hizo un acelerado proceso de desconcentración y regionalización, de la cual ustedes son de alguna manera también parte de ese proceso, no con los mejores resultados a veces, eso también hay que decirlo, ¿no? Una creciente presencia de mujeres en la educación superior, nunca suficiente, sí creciente, ¿no? Porque además tenemos el dato de que ingresan más, es decir, el acceso es mayor, la permanencia disminuye y el egreso es el que disminuye aún más. Entonces, en asuntos de género todavía estamos en América Latina en general con algunos problemas. Una participación mayoritaria de estos segmentos que eran las clases medias y que ahora los tenemos totalmente en todas las universidades y en nuestro caso en particular además atendemos particularmente a estos segmentos desfavorecidos que no habían encontrado lugar en las universidades y que cada vez más pugnan por encontrar. Una diversificación de oferta de las carreras, o sea, las carreras, aun cuando la población sigue pidiendo carreras como medicina, abogacía o cualquiera de estas carreras, la verdad es que la oferta de carreras ha sido mucho más fuerte y seguirá siendo fuerte en todo este proceso. El otro punto es que nosotros, si vemos este proceso, vamos a ver momentos claves en México, ¿no? Que no son los mismos momentos para América Latina, y esto sí me parece fundamental. Hubo una etapa, así lo ha mencionado Tuirán, de acceso solo de las élites que se dio prácticamente hasta la década de los 90.
O sea, hay algunos que habían sostenido que esto era solamente hasta la década de los 50, pero no, en realidad el poco acceso que se tuvo en la década de los 60, que sí, con el auge económico se pudieron incorporar algunos sectores, no permaneció del todo en la educación superior. Y luego hubo una etapa de acceso de minorías, ¿no? Donde ya empezó a entrar, y sobre todo nosotros trabajamos directamente con algunas minorías que en ese momento se consideraban como tales, ¿no? Que es, por ejemplo, los indígenas, y que realmente no encontraban lugar en las universidades, ¿no? Y luego hay una etapa de acceso de masas, que esa es más proyectiva. Se supone que en el 2020, en este año, tendríamos ese asunto. Tendremos que platicar qué es lo que está pasando con el acceso de las masas, ¿no? Porque este golpe que es la pandemia, ¿no? Está, es como dice Bonaventura de Sosa, es un maestro muy duro, ¿no? O sea, es una maestra muy rígida y muy fuerte, y nos ha castigado fuertemente, pero de la cual tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa, aunque la proyección es que iremos a una etapa de acceso de las masas y que esa es la intención. También es cierto que no será fácil porque tenemos una serie de problemas que señalaré más adelante. La cobertura de la educación en México, además, no solamente es inequitativa en términos de los sujetos, sino también inequitativa y abre brechas en términos de las entidades federativas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, lo que significa estar en la Ciudad de México, que tiene una cobertura del 97.5%, o a estar en Oaxaca, ¿no? Que tiene una cobertura del 19.7%, y que además tiene otra característica Oaxaca. Oaxaca tiene un mayor número de escuelas particulares a nivel de universidades, a nivel de enseñanza superior. Y al mismo tiempo no tiene suficiente cobertura, o sea, justamente tiene pocas instituciones de enseñanza superior, ¿no? Y por otro lado, tiene una gran cantidad de necesidad de acceso por parte de los estudiantes. Y como verán ustedes, aquí pueden ustedes ver todas las entidades federativas, ¿no? Y aquí ven a Yucatán, ¿no? Que comparativamente con también la Ciudad de México, pues tiene una brecha bastante considerable, ¿no? Hay una brecha aquí considerable. Y esto tiene muchas implicaciones para los jóvenes, porque aquí el punto son los jóvenes, cómo pueden acceder al sistema de educación superior y cómo acceden a las universidades y quiénes acceden a las universidades. Hay un dato muy revelador de la matrícula en el caso de las IES en México. El año pasado, nosotros fuimos la institución, primero, el sistema de formación de docentes y profesionales de la educación fue el que más incrementó su matrícula el año pasado. Solamente se acercó a nosotros la Universidad Abierta y a Distancia de México, que además tiene una población totalmente distinta, es una población de jóvenes mucho mayores a la que nosotros recibimos. Nosotros incrementamos nuestra matrícula en una variación de hasta el 16%, comparativamente, por ejemplo, con las unidades públicas federales, que fue del 1%. Es decir, la contribución a este supuesto acceso de masas no ha sido de la misma manera en unos subsistemas que en otros. Y esto habla mucho de la intencionalidad y de por dónde quiere ir cada subsistema. Puede ser atribuible, y aquí lo pongo sobre la mesa, es muy discutible todo esto y habrá que ver qué pasa con la pandemia, pero puede ser atribuible al hecho de que ahora formamos parte de la ley de maestras y maestros, y evidentemente ahí se abre todo un camino, ¿no? Un trayecto de formación muy importante para los estudiantes, y ha sido muy bien visto esto para algunos jóvenes.
pero además creo que hay una apertura muy importante por parte de la universidad a trabajar con esos jóvenes con los que siempre hemos trabajado, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con jóvenes que tienen dificultades porque tienen capitales culturales o capitales sociales complicados, ¿no? Porque han tenido trayectorias académicas complicadas y la universidad enfrenta de la mejor manera ese y está dispuesta a hacerlo. En este sentido, no basta con la cobertura, por más que se plantee una cobertura de masas, sino la equidad en este campo es muy importante. Las instituciones de enseñanza superior, ahorita hablaré de las instituciones de enseñanza superior, después haré una especificidad de las universidades, necesitan mecanismos que favorezcan el ingreso, la permanencia y el egreso. Y creo que donde nosotros todavía tenemos algunas cosas que discutir es no tanto en el ingreso, porque eso lo hemos ido como haciendo claro, ¿no? Por diferentes vías, desde programas de nivelación para docentes, trabajo de ciertas carreras profesionales, trabajo con docentes directos, o sea, hemos trabajado mucho formación de docentes, entonces hemos trabajado mucho sobre eso, pero hay un punto que quizás todavía nos tiene en un problema con respecto a la equidad, la permanencia. La permanencia en dos sentidos clave. La permanencia, porque no se vayan los estudiantes, ahorita estamos en el programa que ninguno se quede atrás, ¿no? O sea, sabemos que muchos de los estudiantes con todo el asunto del uso de las tecnologías no pudieron por diferentes asuntos, porque además tenemos una desigualdad profunda en el uso de las tecnologías, en la conectividad, en el uso de herramientas, en la alfabetización digital, ¿no? Y entonces sabemos que ahí perdemos a nuestros estudiantes, pero hay otro elemento. Muchos de nuestros estudiantes no hacen su carrera en los años que dice el plan de estudios, ¿no? O sea, lo hacen hasta en 5 y en ocasiones hasta en 6 años. Y eso creo que es una cosa que tenemos que pensar muy a fondo, porque me parece que hace bien la universidad en dar esas posibilidades. No todos pueden trabajar de la misma manera y creo que hay un buen número de nuestros estudiantes que están en esa condición y que vale la pena pensarlo y trabajarlo muy a fondo. Y por otra parte, el egreso, porque sí tenemos un egreso, pero a veces no tenemos la misma condición en términos de los títulos académicos, digamos. No hay un asunto de certificación tan clara porque se termina la carrera, pero no todos concluyen hasta el título de la licenciatura. Las universidades, vamos al punto de las universidades, no de la educación, no de la educación superior solamente. Bueno, en el caso de las universidades, creo que hay un punto muy interesante que es, las universidades ya venían de 3 crisis básicas y ahora con la crisis sanitaria creo que nos pone en una condición de más profundidad en nuestra propio actuar y más pensamiento crítico y analítico hacia nosotras mismas. Las universidades públicas, y atenderé solamente a las universidades públicas, entendiendo que las privadas también tienen los requisitos del orden de lo público porque tienen que dar cuenta de su acción a la sociedad. Pero las universidades públicas nos interesan mucho porque son las encargadas de llevar a cabo el gran trabajo de la educación de los jóvenes. Bueno, ya venían de una crisis de la hegemonía. ¿Qué significa esto? Que ya las universidades ya no eran las únicas instituciones en el campo de la educación superior y por lo tanto ya no eran hegemónicas, ya no son hegemónicas con respecto a otras instituciones, ¿no? Las escuelas normales, los tecnológicos, es decir, este tipo de institutos, ¿no? El Politécnico mismo, ¿no? Que es una institución poderosísima, pero que no es una universidad, es un instituto. Y entonces ha dado muestra de la misma potencia y el mismo armado que puede tener una universidad. La otra es la crisis de la legitimidad, porque dejaron de ser
las instituciones que por consenso eran las que tenían el poder de certificar los saberes especializados, ¿no? Porque se armó una política de más democratización, ¿no? Y entonces otras instituciones también tienen el mismo prestigio de entregar certificados, de entregar títulos, de hacer formación. Y esto creó una crisis de legitimidad de si realmente eran las instituciones que legitimaban el asunto de haber hecho estudios profesionales. Ya venían de otra crisis, también veníamos, porque somos parte de esas crisis, una crisis institucional, porque las universidades tienen un espíritu de autonomía, tengan o no la nominación de autónomas, ¿sí? O sea, nadie puede, por ejemplo, negar el alto rango de autonomía que tiene la Universidad de Guadalajara, ¿no? Aunque no diga que es autónoma. O sea, no pasa solamente por el asunto del estatus legal, sino pasa también por el sentido propio de la historia y tradición de la universidad. Y en ese sentido, lo que hace la autonomía en las universidades es que define sus propios valores. Hace un rato Brady lo decía, nuestro lema es un lema profundo, es un lema de valores, no es un lema simplemente, no son palabras, son significados, ¿no? Nuestro lema es educar para transformar. Definimos nuestra propia condición de valor y, por otro lado, hay una tensión porque hay una definición de valor y una homogenización de cómo se valora la eficacia y la productividad de todas las instituciones y por eso entramos algunas en crisis muy fuerte también del ámbito institucional. Toda esta historia, digamos, todo este proceso ha creado tensiones y dilemas al interior de las propias universidades. Una de esas tensiones es, sin duda, esta entre la universidad útil y la universidad como espacio de significación cultural e intelectual. El ver a la universidad solamente como útil para el mercado, útil para lo que puede aplicar los jóvenes, útil para la idea empresarial, es una manera de ver. Entender a la universidad como un espacio de significación cultural e intelectual es otra forma totalmente de verlo, porque lo que se está ahí planteando es una lógica de pensamiento, una idea de cultura, un espacio de sentido para los jóvenes que va más allá del asunto laboral, ¿sí? Y esta es toda una discusión que tienen las propias universidades. Otra tensión fue entre docencia fue y sigue siendo entre docencia e investigación. Hacer docencia somos nosotros, por ejemplo, nosotros somos una universidad y esa es la gran mayoría de las universidades que no está dedicada a la investigación, pero que no renuncia a su condición de hacer investigación como uno de los pilares básicos de las funciones universitarias, ¿no? Entonces, esta tensión también ya se presenta en las universidades y el dilema entre Estado y mercado, ¿no? O sea, ¿a quién responder? Al mercado de trabajo, a la mercantilización de las certificaciones, a la idea de jerarquización o a las necesidades propias del Estado, a la función del Estado, al trabajo que tiene que hacer la universidad para los problemas sociales y para los problemas que debe atender el Estado en su conjunto, no solo el gobierno. Bueno, los aspectos comunes de las universidades en América Latina están siendo hoy, y eso sí es una característica diferente a otras regiones, o sea, la comunidad europea o los países asiáticos no necesariamente van por este camino. Y en América Latina vamos las universidades fundamentalmente hacia la universalidad, nuevamente se ratifica la universalidad del conocimiento, la universalidad de la atención, la obligatoriedad, la gratuidad, la interculturalidad, la territorialización, que eso también es un asunto muy importante, es decir, el territorio no como un problema geográfico, sino como un problema profundo de
acción cultural y de identidad. No tengo que decírselos a ustedes, o sea, yo creo que ustedes son los que mejor entienden este proceso, a diferencia de los que vivimos en las ciudades, ¿no? En las grandes capitales, que se nos pierde el sentido por momentos de territorialidad. Creo que a ustedes les queda perfectamente claro cómo es este sentido cultural y de pertenencia que es el territorio y la territorialización. La idea de la educación como derecho y la educación superior como derecho, no solamente la educación básica, sino la educación superior como derecho, la necesidad de la equidad, la perspectiva de género como un elemento trascendental para la universidad y la ratificación de la laicidad como un elemento sustantivo para el pensamiento universitario. ¿Qué va a pasar con las universidades? Dice Acosta, un estudioso de las universidades y de la educación superior, que cuando uno habla del futuro, en realidad habla de algo que no existe, ¿no? Pero que lo que uno empieza a crear es como imágenes de ese futuro, empieza a, diría, Freud, por venir de una ilusión, ¿no? O sea, tener ilusión en que algo puede producirse a pesar inclusive de una crisis y a pesar de estar en las condiciones en las que hoy estamos, hay el porvenir de una ilusión, ¿no? Eh, la pandemia, esta crisis sanitaria, también hay que reconocerlo, porque sí es verdad que es una dura maestra, ¿no? Y es una fuerte pedagogía para nosotros, pero no es la causa. En cierto sentido, es un poco una consecuencia, ¿no? Es, digamos, un catalizador o precipitador de los procesos de deterioro en que ya estábamos, ¿no? El deterioro ambiental, el deterioro alimentario, el de empobrecimiento de la vida social y el daño en general al sistema sanitario que ya habíamos tenido y que sin duda ha sido parte de este capitalismo más depredador, este capitalismo global que ha sido depredador para todos estos aspectos de la vida social de los seres humanos y de los animales, de la naturaleza en general, ¿no? Sé que los puntos más recurrentes, y ustedes ya los han señalado con mucha precisión y creo que son muy importantes para la pospandemia, son los que ya ustedes tocaron, ya lo tocó el director, ya se han tocado también por el representante en educación en el Estado. Es bueno que iremos a procesos híbridos, ¿no? Eso implica los usos de la tecnología, la educación abierta y a distancia, en la que, como ya lo dijo la maestra también, no somos nuevos, somos sujetos de una gran tradición de la educación a distancia y sabemos lo que representa y lo que ha representado para nuestra institución y para los jóvenes que se han formado en nuestra institución. El cuidado de la vida, es decir, ahora estará presente la, la, la idea de salud, estará presente todo el tiempo en nuestra formación. No podremos descuidarla porque el cuidado de la salud y el cuidado del medio ambiente son los que nos darán la posibilidad casi de la preservación de la especie. O sea, creo que hay que tomarlo con mucha seriedad este asunto y las universidades son ese lugar fundamental que puede hacer comprender en una profundidad muy alta qué significa esto del cuidado de la salud. El, También los protocolos de protección tendrán que ser, no podremos regresar de la misma manera, tendremos que hacer procesos de reincorporación a las actividades presenciales con protocolos estrictos de cuidado de todos nosotros, de cuidado de sí mismo y de cuidado de los otros, en una responsabilidad muy alta, digamos. Pero quiero destacar aquí una cosa que ya se ha estado señalando, ¿no? Esta pandemia tendrá un impacto en la salud muy fuerte, ya lo está teniendo, y lamentablemente en la vida han sido muchos los muertos que tenemos en México y en el mundo. Es decir, no hay forma de negar esa situación y creo que ha sido devastador para la humanidad este tipo de pandemias, que no es la única, pero que sí está para nosotros, que la estamos viendo, ha sido muy significativa y radical.
pero también tendrá un impacto económico en América Latina. Nosotros en América Latina tendremos una disminución del Producto Interno Bruto de menos 5.3%, esto es lo que la CEPAL considera que tendremos, y como ustedes ven acá, pues México está muy cercano y parece que va a ir ajustándose esto dependiendo del propio movimiento que tenga la pandemia, y esto es una muy mala noticia económica para países como los nuestros, ¿no? Lo que llaman los países periféricos, que tenemos una condición ya de por sí depauperada. Esto tendrá además un impacto social en América Latina muy fuerte. Pasaremos del 2019 con un 30.3 de la pobreza a un 34.7, ese es el cálculo de la CEPAL, y en pobreza extrema de un 11 a un 13.5, cosa que será muy grave para la población y que impactará también entre los jóvenes que han perdido, sus familias han perdido el trabajo o ellos mismos ya no pueden sostenerse en esos pequeños trabajos que tenían para poder solventar sus estudios, y esto es dramático para los jóvenes, y me parece que hay que considerar esto también en nuestros procesos en la universidad. El impacto económico y social en América Latina y por lo tanto en México será de un menor crecimiento, ¿no?, económico, que ya lo vimos, un mayor desempleo de 38 millones, una pobreza de 215 millones y pobreza extrema de 83,5 millones, un cierre de más de 2 millones de empresas, la caída de la inversión privada, el deterioro de las posibilidades productivas y las habilidades humanas. Y sin embargo, uno dice desde la universidad, otro mundo es posible, ¿sí? Fuera de creer que esto, que será un impacto muy fuerte, doblega a la universidad, lo que lo hace es empezar a pensar por dónde la universidad puede crear ese otro mundo posible. Una universidad que asume el reto de construir e interpretar la ciencia y también al mismo tiempo los contextos ancestrales, o sea, no negar los otros saberes, sino incorporar la ciencia a esos saberes tradicionales, a esa forma de saber, sobre todo en México, donde tenemos la más amplia diversidad cultural después de la India, ¿no? Entonces ahí estamos con todo un trabajo necesario para nosotros. Tener y aportar al desarrollo técnico y científico y económico más ahora que nunca. O sea, nuestra aportación hoy tiene que ser mucho más clara y más certera, ¿no? Porque ahí necesitamos que haya condiciones de igualdad para que podamos producir nuevos conocimientos, para que hagamos un orden de vida mucho más fuerte. También tenemos una necesidad de integrarnos en el espacio que habitamos, o sea, realmente tener una mirada ecológica en todos sentidos. En el contexto social y en el contexto ambiental, la universidad tendrá un papel fundamental para este tipo de trabajo. No explicaré a detalle este esquema por obvio de tiempo, pero sí diré dos cosas. Nos hemos enfrentado hasta este momento a dos grandes tendencias de las universidades. Una que considera que lo que nosotros formamos son fundamentalmente recursos humanos, y otra que cree que formamos a sujetos particulares. Permítame tantito. A sujetos particulares, ¿no?, que producen crítica a la sociedad, a ellos mismos y a todo lo que pertenezca al mundo del conocimiento. Una que cree más en el cientificismo social, que está bien, o sea, yo no lo estoy poniendo como algo que pueda ser malo o peyorativo, pero sí que hay otras maneras de formar. No sé si por ahí hay un ruido. Agarrarlo solo se los pies, ¿verdad? Así que no sirve. Que es importante la democracia, o sea, al interior de la universidad
más que el aferrarse solo al ámbito de la ciencia, a lo que debe de ser proclive es al ámbito de la democracia, a una producción crítica, a un acceso de la comprensión a la diversidad social, a una participación activa en los procesos democráticos y a cultivar no solo las partes científicas, sino también humanísticas, es decir, ser una educación humanística también es parte de la universidad en su gran, más larga tradición. Debe contribuir al desarrollo, es una discusión que tenemos que hacer y de qué manera, pero también es cierto que este sentido humanístico lleva al uso de la razón para la crítica y el análisis, la búsqueda de la verdad, el derecho a la educación y la justicia. Y ese también es papel universitario y es el papel de todas las universidades que formamos parte de este sistema de universidades. Entonces diríamos que si hay posibilidades de otro mundo posible, ¿no? Si hay otro mundo posible, habrá que pensar en algunas ideas fuerza, solamente como ideas. ¿Qué tanto esto en las universidades va a permear? Es un asunto que lo veremos y que dependerá de la discusión que nosotros tengamos y de lo que queramos hacer. Uno, que la universidad debe y es un bien público. Esta es una primera cosa que me parece fundamental, que hace una contribución a la definición y solución de los problemas sociales y hoy más que nunca tenemos que preguntarnos a qué tipo de problemas sociales nosotros damos solución o definimos esos problemas sociales como problemas fundamentales. A concentrarse en la legitimidad, es decir, a que lo que nosotros hacemos es muy importante y lo certificamos. Y que ese certificado que damos, ese título, esa certificación, ese grado de doctor, ese grado de maestro, es una forma cultural de hacer las cosas. Es decir, para mí no es solamente no son solamente una mercancía de certificados, sino es una legitimidad en términos del conocimiento. Hay además que realizar una alianza entre el campo pedagógico y el campo científico, con las escuelas públicas, es decir, no mantenernos alejados de otros niveles educativos, y no solamente porque seamos la pedagógica, también las otras universidades lo tienen que hacer, tienen que empezar a vincularse con los otros niveles educativos para comprender el mundo del conocimiento desde otro lugar distinto. La gratuidad, ¿no? Yo creo que la gratuidad es un asunto muy debatible. En este momento se está discutiendo el presupuesto y por lo tanto es un asunto debatible. Muy complicado. Pero la gratuidad es un elemento sustantivo y para nosotros una complicación, porque muchos de nosotros, más ustedes que nosotros en el Ajusco, concretamente no podemos sobrevivir sin el asunto de los ingresos propios. Y esto es toda una discusión que habrá que armar y habrá que establecer perfectamente cómo se puede lograr eso y si queremos lograr eso. Programas de acciones afirmativas. Miren, uno dice, no tenemos dinero, no estamos en las mejores condiciones, pero una de las cosas que ha sido muy importante para las universidades, para otras universidades, nosotros mismos, es, por ejemplo, acciones afirmativas como poder proteger a los estudiantes y a las estudiantes en su trayecto a la universidad. Poder dar alimentación, parece mentira, pero esa es una cuestión fundamental del trabajo y por eso hay que trabajar interinstitucionalmente porque nosotros solos no podemos. El cuidado del mundo como mundo, ¿no? O sea, no a la violencia, no a la guerra, no a los feminicidios, no al destrozo ecológico, no a todo aquello que destruya la vida y el mundo. Y entonces ahí estamos con otra intencionalidad y una idea fuerza que tendremos que ver si la tomamos o la dejamos ir. Y eso me parece que es muy importante.
una ejecución pertinente en los proyectos de investigación. O sea hay necesidad de plantearnos qué estamos haciendo en la investigación, qué hemos hecho. Creo que muchos de los que están colaborando, las instituciones universitarias colaboraron mucho en el proceso de cuidado en esta pandemia. Me parece que se preguntaron qué estamos haciendo también con la investigación y por dónde queremos ir. Otra idea es la creación de espacios comunes, las redes de universidades, espacios que van desde lo físico hasta el compartir plataformas, por ejemplo, conectividad. Es impresionante cómo cada uno de nosotros gasta dinero y mucho dinero para poder tener estas plataformas, y hay otras instituciones que podríamos colaborar para poder hacer este tipo de trabajo, y sin embargo no hay ese orden que nos permita hacerlo, y creo que cada vez más las universidades necesitamos este tipo de trabajo, este arraigo de un espacio común de conocimiento, un espacio común de compartir, un espacio común de ser una comunidad universitaria. Instalar la democracia interna y externa. O sea, la universidad necesita de más trabajo sobre su democracia. Yo esperaría, por ejemplo, que después del Congreso nosotros pudiéramos decir el siguiente rector o rectora va a ser electo por la comunidad universitaria, va a haber un procedimiento que permita y no una designación. La universidad se merece eso y creo que es muy importante. Una evaluación participativa, no solamente la evaluación externa, no solamente porque hay un elemento de rendición de cuentas, sino porque la propia institución considera que es necesario evaluar participativamente lo que estamos haciendo. Una ecología de los saberes. ¿A qué me refiero con una ecología de los saberes? Me refiero a no dejar a ningún saber fuera, es decir, poner a la ciencia como el primer elemento, a las humanidades como elementos básicos, pero también entender que hay otro tipo de saberes tradicionales, culturales, particulares, que son fundamentales para la universidad y que no puede desconocerlos como tales. Ajustar el financiamiento. Es necesario. El financiamiento está mal distribuido, ¿sí? Y está mal distribuido por cuestiones totalmente históricas, ajenas a la condición de la gente que hoy está aquí al frente de las instituciones, pero está ahí y tiene que resolverse. ¿Por qué? Porque el financiamiento es disparejo. Hay incluso fantasías acerca de que el financiamiento, entre más coberturas tiene, más dinero se tiene. Hace muchos años que en México ese no es el parámetro para el financiamiento. Hay universidades que tienen mucho más financiamiento y no tienen un número ni siquiera comparativo a lo que tiene, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de México, y sin embargo tienen mucho más financiamiento que lo que tiene el tecnológico. Y en ese sentido hay una inequidad, y me parece que esto también es un asunto que las universidades vamos a tener que discutir a fondo, franca y abiertamente. No en perjuicio de quien lo tiene, sino en beneficio de una distribución equitativa, que es lo justo y lo correcto para todas las instituciones universitarias. Oportunidades de aprendizaje más flexible en todos sus sentidos, ¿no? Aún presencial. O sea, creo que ahora estamos en un momento de discutir y de poder trabajar. Esto también va a ser un efecto de la pandemia. Todos los contenidos que tenemos ahí en los planes de estudio son los que deberían ser. Las interacciones que planteamos para acceder a esos contenidos son los que deberían ser. ¿Qué otro tipo de promoción del aprendizaje tenemos que hacer? ¿Dónde estamos centrados en el aprendizaje? ¿En qué carreras? ¿Con qué mecanismos? ¿Bajo qué articulaciones? ¿No? Bueno, el cambio del dominio desde fuera por un cambio del dominio desde dentro, ¿no? No estar en esta expectativa de estar esperando a ver qué nos dicen, por dónde va la política y por dónde van los asuntos clave que van a marcar los gobiernos, sino empezar a ser promotores de lo que nosotros sabemos, y sabemos muy bien que es por dónde debe ir la universidad. Y una pedagogía del cuidado, casi como lo plantea Kant en su primera página,
acerca sobre la pedagogía, ¿no? Lo primero es el cuidado, es también la disciplina y es también el contenido, pero lo primero es que el hombre necesita ser cuidado y necesitamos cuidarnos. Y el cuidado tiene que ver con una relación importante, lo voy a decir yo así, amorosa hacia los estudiantes, de acompañamiento, no solamente de pretender el aprendizaje de los contenidos, sino del soporte que significa tener que estar en una condición como esta. Si algo hemos aprendido, yo creo, con esta pandemia, es la necesidad del cuidado del otro, del holding, del sostenimiento, de sostener al otro y decirle, aquí estamos, no están solos, estamos aquí, haremos todo nuestro esfuerzo y estaremos con ustedes acompañándolos porque queremos que sigan en su proceso de formación. Las aportaciones de la universidad a la formación, en el caso de las universidades, en la formación de profesores. Nosotros somos una universidad no igual a las otras universidades, somos una universidad especializada en educación. Y como toda buena universidad especializada, tiene ciertas características, no solamente especializados en educación, sino que además formamos a profesores y formamos a profesionales de la educación. Y eso nos conmina a pensar todo lo anterior que dije, más todo esto que voy a decir ahora. Plantea analizar las prácticas educativas, es decir, realmente incorporarnos a armar conocimiento alrededor de las prácticas educativas de todos los niveles educativos e incluso de quien no está en esos niveles educativos, como los adultos y jóvenes que no han podido incorporarse o niños y niñas que no se han podido incorporar a la educación escolarizada. El conocimiento pedagógico, producir conocimiento pedagógico, somos nosotros los llamados a eso, a saber cómo y de qué manera ese vínculo pedagógico se puede establecer en la educación y nosotros tenemos amplio conocimiento sobre eso. Conocimiento científico sobre la educación, no solamente conocimiento pedagógico, asumiendo que sea científico, sino de otros conocimientos científicos sobre lo que es la educación y participar en la investigación y en la intervención de manera muy directa, porque hoy más que nunca se va a requerir de nuestro saber, de nuestro conocimiento y de nuestra producción de conocimiento específico para afrontar lo que tenemos enfrente. Estoy terminando. La universidad que forma a los profesores y a los profesionales de la educación es una universidad que representa y cultiva una tradición de investigación particular. No es la misma tradición de investigación que otras universidades que tienen otro tipo de carreras que abarcan campos del conocimiento como la ciencia, la tecnología, las artes. Nosotros estamos en un campo muy particular y hemos armado un debate crítico muy importante a lo que es este asunto de la educación y la formación de profesores. Por eso somos esenciales para los futuros profesores. ¿Son importantes también las escuelas normales? Por supuesto que sí. Y no podríamos dejar de ser parte de ese proceso. Pero la universidad tiene estas dos características fundamentales. La tradición de investigación, porque está dentro de sus funciones sustantivas, y la crítica y el debate crítico como parte esencial de la universidad. No existe universidad sin que haya una crítica abierta a todos los procesos sociales en los que esta universidad está. Pero también, y creo que muy particularmente, debe servir a la profesión docente, y voy a hablar en este momento de solo en la profesión docente, a los profesionales de la educación en general, pero la profesión docente, porque en las universidades están esos profesores en los que recaerá la formación de las nuevas generaciones. Y si hoy necesitamos de algo, es de acompañar a estas nuevas generaciones que serán los responsables de un nuevo mundo y otro mundo posible, incluso el de la universidad. Les agradezco mucho su atención y espero lo mejor para todos ustedes. Gracias.
Educar para transformar.